Mucho gusto saludarte, Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Gracias por la invitación a tu programa. No, Siempre es un gusto estar contigo. es un gusto. Oye, hoy tuvieron un evento con Xóchitl Gálvez. Platícame, ¿de qué trató? Bueno, mira, el Consejo Nacional Agropecuario, David, hemos hecho reuniones ya con los 3 partidos que tienen candidatos ¿Cierto? a la presidencia. Es muy importante para nosotros que nos escuchen y que podamos poner sobre la mesa los diferentes programas y propuestas de política económica hacia el campo mexicano que estamos nosotros de manera propositiva dándoles, lo cual ha sido muy positivo y efectivamente, como mencionabas, hoy tuvimos a la candidata Xóchitl Gálvez y también estuvimos con Dante Delgado de Movimiento Ciudadano. Ya hablaron, si no mal me equivoco, ya hablaron con Claudia Sheinbaum. ¿Qué coincidencias y qué diferencias ves en la visión del campo? Bueno, mira, yo te diría que hay una coincidencia, David, de que estamos en un nuevo mundo, mucho más volátil y peligroso que lo ha sido en el pasado. Y en ese sentido, la seguridad alimentaria en los países es de suma importancia. Y por eso mismo nosotros estamos diciendo que hacia adelante tiene que haber políticas públicas para que sigan de alguna manera promoviéndose este tipo de situaciones en nuestro país y en Norteamérica. Si tú ves, en Norteamérica tenemos, gracias al anclaje que tenemos con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, somos una de las zonas con más seguridad alimentaria en el mundo y lo tenemos que cuidar. ¿Cómo cuidarlo? ¿Cómo integrarnos más como región? Cuando además, pues algunos oyen nearshoring y creen que va a ser una panacea, pero que está generando por el otro lado presiones, yo creo que son exigencias de definición de si nos vamos a abrir al mundo y vamos a hacer una puerta trasera o no, o si nos vamos a cerrar como bloque. Mira, David, México, Estados Unidos y Canadá somos muy complementarios. Te voy a dar el caso de lo que son los granos. En México ha crecido un sector pecuario muchísimo, gracias a que tenemos el grano americano y canadiense a precios muy baratos, y eso lo convertimos en una materia prima, en una proteína que se vende tanto en México como en el mundo. Hay muchas cadenas de suministro que se han integrado de ida y de regreso. En México tenemos la enorme ventaja que nuestra geografía y clima nos permiten producir productos que tienen un mayor valor por hectárea, como es toda la parte hortofrutícola, tomates, berries, aguacates, tequila, etcétera. Y eso, pues, Estados Unidos no tiene las condiciones que tiene México, y por eso hoy en día el 70% de los vegetales que importa Estados Unidos ya vienen de nuestro país. Es esta integración que se ha hecho de manera tan importante que tenemos que cuidar y que tenemos que tener políticas públicas adecuadas en México hacia adelante, como por ejemplo es el tema del agua. Tenemos que tener un plan hídrico nacional por los próximos 10, 15 años, en donde dentro de muchas cosas se tecnifique la parte del agua al campo mexicano. Se echen a andar todas las plantas de tratamiento de aguas negras, que el 85% no operan en el país, y que esa es agua que se puede usar para regar en los campos. Se nos viene la revisión, David, en el 26 del tratado con Estados Unidos y Canadá, y el sector privado tiene que apoyar mucho al gobierno y a los gobiernos de los 3 países a que se pueda hacer esto sin ningún problema. A mí en ese sentido me parece, Juan, que es una buena señal, un buen reandar el camino que este gobierno, este saliente gobierno haya dicho, vamos a hacer la revisión, queremos tener cuarto de junto, cuando pues en la revisión del TEMEC se sintió que los habían hecho a un lado al final, ¿no? Efectivamente, creo que la secretaria Buenrostro está jugando un papel muy importante, ya lleva varios meses en la secretaría, conoce los temas, y efectivamente es un tema que nos tenemos que preparar, porque empezando el año que viene, cuando ya sepamos quién ganó en Estados Unidos, quiénes son los funcionarios que van a estar llevando este tipo de temas, pues vamos a tener que entrarle de lleno, y el hacer equipo entre el gobierno y el sector privado va a ser muy importante. Sin duda. Oye, y a ver, en este evento, Xóchitl Gálvez les dijo que en caso de ganar hacía una serie de compromisos. ¿Cuáles son estos? Bueno, en primer lugar habló sobre el tema de seguridad,
que nos preocupa a todos, Sí. y ella se comprometió que va a poner al ejército a que ayude en esos temas. Todo el cobro de piso y la inseguridad que está habiendo en muchas zonas rurales del país, pues nos preocupa y se comentó. Por otro lado, también habló de que se tienen que regresar ciertos programas como apoyos a la comercialización de granos, en donde se daban apoyos para cerrar coberturas de precio, por ejemplo, y también para los seguros, que en el campo son muy importantes. Ella está de acuerdo con llevar a cabo esos programas. Yo te diría, Juan, que lo hicieron ustedes muy bien en el CNA, porque oyeron a las dos candidatas, y dices que estuvo Dante Delgado también, pero que la escucharon sin afanes protagónicos, sin nada más escuchar y que hay trabajo atrás con sus equipos, ¿no? Efectivamente, David, hemos estado pues, desde hace más de 1 año y medio preparando un documento que le llamamos Proyección del Futuro de nuestro campo, en donde revisamos todos los subsectores que hay: pecuario, pesca y acuacultura, forestal, la parte de granos, etcétera, etcétera. Y pusimos todas las diferentes propuestas propositivas que tenemos, no solo para enfrentar los retos que estamos viviendo como cambio climático, sino también para poder aprovechar todas las oportunidades que nuestro campo sigue teniendo para seguir creciendo y alimentando a 130 millones de mexicanos y, ¿por qué no?, también 500 millones en Norteamérica. Cómo hacerle, Juan, para sortear problemas que tienen que ver con la tecnificación, pero también con el clima, con la grave sequía? Bueno, mira, la tecnificación va a ser muy importante porque sí o sí necesitamos tecnificar el campo para ser más eficientes en el uso del agua en un México más seco. Se necesita, por ejemplo, financiamiento al campo a tasas buenas, bajas, para que precisamente ese tipo de inversiones se puedan hacer, que no se pagan rápido, que toma tiempo, pero que ayudan no nomás para la productividad, sino para ser más eficientes en el uso del agua en el país, David. ¿Cómo hacerle, Juan? Y parto de una experiencia que tuve este fin de semana. Estuve en la parte de California, la parte agrícola de California. ¿Cómo hacerle para competir contra esos campos tan bien tecnificados? ¿Cómo hacerle? O sea, ¿cómo encontrarle la manera? Pues mira, David, si uno recorre el campo en México, te das cuenta que hay muchos productores americanos y de California en particular que se están viniendo a México. ¿Por qué lo están haciendo? Porque allá tienen falta de mano de obra, tienen sobreregulaciones muy costosas, están viendo que tienen un problema de agua inclusive más severo en California de lo que tiene México. Y ha habido grandes inversiones americanas en México, en la parte de cítricos y otros, en la parte hortofrutícola también, que se están viniendo para acá. Y yo creo que en México somos muy competitivos porque si tú sales al campo, David, te darás cuenta en toda la parte de invernaderos, que es una agricultura muy intensiva, ha habido inversiones que se han hecho muy grandes y por eso mismo te menciono esta cifra de que el 70% de las verduras que importa Estados Unidos vienen de nuestro país y más del 50% de las frutas. Y eso es un testamento a la transformación que ha tenido nuestro campo en los últimos 30 años desde la apertura del Tratado de Libre Comercio, en donde nuestro campo sí se ha venido transformando y nos hemos vuelto buenos para lo que somos buenos y nuestra geografía y nuestro clima nos da unas condiciones idóneas. Te agradezco muchísimo, creo, Juan, que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Igualmente, saludos y gracias por la invitación. Gracias a ti.